hablaba de nacionalismo. Y yo quería lanzar un dato acá que le quería preguntar a Roger, pero no quisiera ni que me interrumpa. Por estudios que se han hecho en el Centro de Estudios de Economía Cubana, asevera de que Cuba, después de la caída del campo socialista, los estudios que se hacen es que Cuba fue más dependiente de la Unión Soviética de lo que lo fue de los Estados Unidos antes del año 59. O sea, Cuba sigue siendo un país, si no monoproductor, de escasa producción. Cuba ha llegado a ser un país que importa azúcar en estos momentos, donde tiene la mayoría de sus ingenios parados, totalmente depauperados. Y todo eso ha sido responsabilidad de un gobierno, Roger, que lo sepas tú o no, no ha tenido oposición política por 63 años. No ha tenido quien le diga dentro de Cuba ni un sí ni un no. O sea, ha tenido a su alcance, a su disposición, todos los recursos y todas las decisiones para hacer y deshacer durante 63 años. Por coacción, porque cancelaron todos los otros partidos políticos y los medios de prensa, por lo que ya todos sabemos, pero esa es la realidad. Entonces, es difícil cuando un gobierno, por 63 años, ha tenido esa carta en blanco constante para hacer y deshacer, innovar y renovar, y tú decir que a día de hoy es por culpa del embargo. O sea, que el embargo es el que tiene Cuba hoy en el estado de crisis, o es la mayor causa por la cual Cuba está sufriendo la crisis que está sufriendo hoy. Como decía la persona que estaba aquí anteriormente y que se fue, de que los cubanos que están emigrando hoy de Cuba en masa, que posiblemente sea la tercera o la cuarta oleada de migrantes, de migración masiva que hay en Cuba, después del año 59, es por culpa de las sanciones que se le ponen para obligar al pueblo a pasar hambre. Cuba era un país que recibía migrantes, Roger, antes del 59. 35.000 españoles estaban pidiendo visa para ir a Cuba a vivir y 10.000 italianos. Cifras que están en las embajadas cubanas ante el triunfo de la revolución. Cuba pasó de ser un país receptor de migrantes a empezar a sacar toda su población a partir del año 59. Cual los hoteles que se empezaron a hacer y a construir, los cubanos, su población, no tenía acceso, era prohibido para los cubanos ir a los hoteles, donde las primeras líneas de teléfono celular que se expidieron, que se vendieron, los cubanos no las podían comprar, tenían que asistirse a un turista. Los cubanos que están fuera de Cuba no invierten en su país hoy porque no se les es permitido, ¿ok? Y invierten los italianos, invierten los españoles, invierten los asiáticos, y los cubanos no invierten. Yo no sé de qué forma en tu mente tú te ilustras a decir de que el proceso que hay en Cuba es nacionalista. O sea, es una cosa totalmente... la sinopsis que he llevado rápida de Puentes de Amor, ¿no? Veo que es un movimiento que surge sustrayendo una idea preexistente. O sea, ya había una caravana en Miami de la cual Puentes de Amor se fusiona y a la vez entonces hay una figura que sale como líder de Puentes de Amor y entonces deja después los sentidos y los inicios de esta caravana para entonces imponerse ellos con la retórica que traen, ¿no? Cada vez que se le pregunta por un tema de política cubana, del 11DJ, las personas que no dejan entrar a Cuba, los regulados, los presos políticos, ellos no hablan de eso. O sea, esa parte de la política cubana ellos no la tocan. Y dicen que están tratando de ver la familia cubana, o sea, de hacer cosas. La familia de los presos políticos, que son más de 1.000 en Cuba, no son familias o no son cubanas, o cómo entonces no entra dentro de esta sinapsis. O sea, es una posición, te lo vuelvo a repetir, que te lo hice otras veces, muy conveniente, o sea, muy ávida para entonces, como decía Enadi y muchas otras personas aquí, proyectar ese mensaje, o sea, esa victimización constante y permanente y seguir diciendo los mensajes de los odiadores y de los creadores de Puentes de Amor. Entonces, hay otras iniciativas que también hacen esta operación de enviar medicinas a Cuba a través de maletines, a través de las aerolíneas, pasando 10.000 trabajos y lo mantienen en silencio. ¿Okay? Estas personas están con este perfil tan bajo para evitar que a raíz de que ellos puedan tener algún pronunciamiento y alguna visión de libertad política, defender a los presos políticos, se caiga y les eviten a ellos seguir salvando vidas, llevando medicinas a Cuba. Entonces, hay muchas personas que lo hacen y no se entrevistan con Díaz-Canel y no gozan de estos privilegios que tiene Puentes de Amor, para que las personas también lo sepan. No se crean que es solamente Carlos Lazo quien va a Cuba y hace toda esta parafernalia, hallando los centros de niños, tirándose fotos, cuando en Cuba hay hospitales como el CIRA del CIDA, cuando existen hospitales como el CIMEC, que es solamente para atender a las personas, o sea, más importantes de Cuba en este caso. Se me hace difícil entender esta parte del bloqueo, del embargo, de toda esta retórica de Puentes de Amor, que los niños se están muriendo por custodiol y toda esta serie de parafernalia, ¿no? O sea, toda esta imagen prostética que ellos montan en las directas que hacen. Yo veo de qué forma están creciendo los hoteles en Cuba a día de hoy.
y cómo las escuelas y los hospitales que son para la población se siguen deteriorando y están en condiciones críticas, yo me cuestiono el embargo, Roger. Cuando veo los buques, los ferries entrando llenos de carros nuevos, yo me cuestiono el embargo, Roger. Cuando yo veo que Cuba gasta $2 millones en material antimotines en plena pandemia, yo me cuestiono el embargo. Yo digo, señor mío, el embargo existe, hace daño, pero hace más daño en unas partes y en otras no. Entonces, es lo que yo me preocupo siempre de saber cómo se está construyendo en pleno vedado la Torre K y Cuba entera está en apagones, se va la luz en La Habana entera, en los hospitales y la luz y la Torre K se queda prendida, Roger. ¿Cómo tú me vas a hablar de nacionalismo? ¿Cómo tú me vas a hablar de referirnos al embargo y olvidarnos de la tortura que tenemos como vida dentro de Cuba para todos los hermanos cubanos que tenemos allá? Termino con esto. La ley que se derogó después de las protestas del 11 de julio, la derogó el gobierno cubano, Roger, de no permitir que las personas llevaran libremente en plena pandemia, un año después de que se cerrara Cuba y posiblemente el mundo entero a la pandemia, un año después, a causa de unas protestas masivas en Cuba, fue que derivaron la ley de permitir que se llevaran medicinas y medicamentos gratis a Cuba. ¿Dónde está ese embargo prohibiéndole a las familias cubanas salvarse la vida? Era el gobierno, no era el embargo. Entonces, hay mecanismos en Cuba para que la gente, la población, logre derivar esas leyes, o hay que el cubano morirse o tratar de sobrevivir y esperar a que la ente esta dominante, la élite del partido, decida que es buen tiempo para derogar la ley, como pasó después del 11 de julio. Preguntas que yo me hago y dejo aquí servidas para la audiencia. Gaesa convierte a Cuba en un monopolio, una economía militar, una economía militar de Estado. Entonces, ¿de qué forma tú me haces a mí saber o pretendes a la gente confundirla o hacerle la idea de que el cubano en Cuba es libre, de que el cubano tiene realmente el poder, se deriva en el pueblo, como se dice, de que en Cuba hay un socialismo? ¿De qué forma ustedes tratan de decirle a la gente, no, el problema es de Estados Unidos, queremos regresar a la política de Obama para que haya negocio, para que sigan entrando los cruceros a Cuba, para que siga llegando el billete, la gente inventando, y los sabrosos allá arriba, amando caviar, tomando bueno, y la gente que se sigue inventando? Coño, Roger, ¿qué clase de cubano tú eres, mi hermano? Con todos estos argumentos, Roger, ¿no valdría mejor la pena, Roger, unirnos como pueblo? Yo sé que hay muchas dificultades de ambos lados, pero unirnos como pueblo y decir, compadre, ¿qué ustedes hacen gobernando Cuba todavía después de 63 años con toda la mierda que le han hecho a los cubanos? Váyanse de ahí, mi hermano, piérdanse de ahí.